presenté a las elecciones sindicales de 1966 porque eran las primeras elecciones libres que había en España. Libres porque no se exigía el tener el carnet de falangista para presentarse a las elecciones. Por eso las convocó Solís con mucha propaganda diciendo que eran elecciones libres. Yo me presenté a esas elecciones motivado no porque era como podía sospechar la gente, que era un enviado de Moscú, yo qué sé. Yo era un empleado normal y corriente que estaba hasta las narices de que no nos liquidasen las horas extraordinarias que nos obligaba a hacer la empresa Banco Central en su periodo de tiempo correspondiente, sino que nos dejaba de ver dinero y jugaban con nosotros. Nos obligaban y luego jugaban con nosotros. Entonces me presenté, no tuve más remedio que presentarme a las elecciones. En diciembre ya tuve mi primer juicio de despido. O sea, tuve 2 meses y pico que hicimos conjuntamente unos miembros del jurado de empresa, porque salí jurado de empresa, no enlace sindical, salí con número de votos, y además me correspondía ser por edad, pues más joven, secretario jurado de empresa. Entonces hicimos una circular metiéndonos con la empresa, vamos, tímidamente. Lo que sucede es que el banco no estaba por esa labor, era Villalonga, que era un sátrapa, que era una persona dueño del banco, una especie de botín, dueño del banco, no una persona elegida por los accionistas del Consejo de Administración, sino que era el dueño del banco, y lo consideraba como cosa suya, su cortijo, pues una especie de botín. Entonces no estaba por tragarle esas cosas y ya pues directamente nos metió en el primer expediente de despido, que lo perdieron. Bueno, nos buscamos un abogado que era Doroteo López Royo, cuyo poder para pleitos lo tengo por aquí, porque eso es histórico. Doroteo López Royo, que era un magnífico abogado, que se volcó con nosotros, porque llevaba la causa de plus familiar, que le damos muchos millones a la empresa, con diferencia del punto. Y este hombre nos ganó el juicio. Y luego la empresa, no conforme con eso, acudió al Supremo y también lo perdió. Y así fueron encadenándose otras circulares, otras acciones sindicales que hicimos, y venga más juicios de despido. 4 juicios de despido seguidos tuve. 4 juicios de despido. Porque este hombre, cuando lo pusieron a aceptar letras, porque claro, las letras eran a 20 días vista, pues entonces había que llevar, el cobrador del banco llevaba la letra y te la firmaban la aceptación, y se volvía al banco la letra y se presentaba a 20 días de la vista, de la firma. Entonces este hombre le mandaban a las tiendas, y como no regía muy bien, pues le mandaron a una tienda a que le aceptasen la letra, y él interpretó que se la tenían que pagar. Y como no se la pagaban, pues sacó la navaja y persiguió al dueño, el que se encerró en el despacho. Pero es que el dueño tenía ahí un perro, y le salió el perro a morder a este hombre, y este hombre lo levantó el perro del suelo y le mordió al perro. Y el perro acojonado, el dueño acojonado, y llamaron al banco de que había mordido al perro el tío este. Este hombre en el ascensor para llevar a la planta noble, nada más que para darle a la traca, que era una manivela así para subir y para bajar el ascensor que iba a la planta noble. Y entonces lo pusieron allí, como este hombre no tenía muchas luces. Sí, por lo que son despedir, ¿no? Cuando llegaba a la planta noble, que le hicieron el expediente y interviene yo, y ya se arregló el asunto, porque ya el hombre lo arreglaron en su vida. Pues al llegar a la planta noble, abría la puerta y se ponía... Perascame decía esa gente, Sí, ¿no? sí, al Consejo de Administración y a los directores generales. Abría la puerta y hacía... con tal raboso que rifaban diariamente, rifaban un mechero de gas, porque entonces no se conocía el mechero de gas, y salían unos mecheros que se llamaban Ronson, que tenían mucho éxito, pero eran muy carísimos, y ellos rifaban todos los días con una ristra de números de color naranja, otros días eran amarillos y tal, iban por las mesas y me echas un número. Fíjate, esos tíos trabajando en el banco iban por las mesas ofreciéndote un numerito. Y entonces le dabas una peseta, no me acuerdo, o 25 céntimos, me parece que eran 25 céntimos, y ya está. Y te daban un número. A mí me tocó una vez un Ronson, llevaba el mono azul, y yo notaba que hacía el mono azul, que hacía así, y iba por las mesas y decía, anda, y a mí me decía, pesca, échame un número. Y pero qué rifa, dice esto, y salía el pico de una gallina. En el Banco Central
rifando una gallina. Y luego, como tenía que trabajar, porque tenía que cumplir el expediente y estaba archivando, me parece que estaba archivando, tenía mesas de cartas para archivar por fechas y por sucursales y esa cosa, pues la ató con una cuerda a la pata de la mesa. Y entonces todo el mundo que pasaba por ahí con mala leche, y yo uno de ellos también fui uno de ellos, pues le movió la gallina, le daba una patadita suave a la gallina, no para matarla, sino para que se moviese, aletease y gritase la gallina. Y un cachondeo con la puta gallina. Pues todo el mundo se ayudaba con esas cosas. Yo también me ayudé, yo trabajé, al poco tiempo trabajé. Bueno, me preguntas por el asunto aquello de la carta a Franco. 17 de agosto del 68, matasellos de recepción del certificado al jefe de Estado Pazo de Meirás. Aquí está, Pazo de Meirás y el justificante. Esta es la carta que escribimos el jurado de empresa a Franco protestando por la congelación salarial del acuerdo del Consejo de Ministros, pidiendo que desautorizase y revocase el Consejo de Ministros de esa semana anterior. Esto fue un bombazo. Primero, porque ni a Dios se le había ocurrido utilizar un parrafito del Fuero de los Españoles donde tú te podías dirigir directamente al jefe de Estado en petición, se llama derecho de petición, sobre una cosa determinada. Y qué cosa más normal que, viendo los enormes beneficios de ese año del banco que repercutían en las plantillas, o sea, en todos los trabajadores, y que el decreto de congelación salarial, yo estaba interesadísimo en dar la lata al gobierno, en dar la lata a Franco, en darle la lata a San Dios. Entonces pensé de que este Emilio Mansera, que era tan estupendo en el aspecto escrito, porque había sido premio Café de Gijón en un año no sé cuántos, con una novelita corta, pues ya que estuvimos comentándolo un día, el tema, pues le dije, mira, pues a ver qué se te ocurre. Me parece muy bien el tema de que esta gentuza logre sus objetivos sin el pataleo de los trabajadores. Por lo menos la protesta. Bueno, y entonces hice este escrito que está muy bien redactado, porque no lo hice yo, la redacción es de Emilio Mansera Conde, Premios Café de Gijón. Y este muchacho, que no valía ni para tomar por culo, bueno, para tomar por culo no sé, pero no valía para nada, pero para escribir y para formar estas cosas se las pintaba solito. Entonces hizo esto, y claro, como es natural, no tuvo huevos de llevarlo a correos, el certificado, y ponerlo a Franco, a pesar de que la redacción era sus funcionarios a coger un certificado a Franco escrito por nosotros, escrito por el jurado de empresa. Se negaban a recoger un certificado dirigido a Francisco Franco Bamonde, Pazo de Meirás, La Coruña, porque era agosto y estaba veraneando ahí, en el palacio de Pazo de Meirás. Primero fueron la policía armada, la que nos retuvo, nos metió en una habitación contigua, donde los certificados, un despachito contiguo, hicieron 1000 preguntas, luego llamaron a un sargento, apareció un sargento, el sargento no era bastante, nosotros insistíamos, yo insistí, porque era el que llevaba la voz cantante, no sé si me acompañaba Paulino Tortajada Nieva, no sé si me acompañaba Paulino, pero yo sé que fui el que insistió en que ni de ningún modo, que este era un certificado, que se acogía a esto, que iba el sobre abierto, porque me temía que lo querían observar, pero que como estaba sujeto al derecho de petición del Fuero de los Españoles, lo iba a mandar. Un capitán de la policía armada, después de múltiples... llegó la policía, nos tuvimos que sacar, yo me recuerdo que haber sacado 20 o 30 veces el carnet de identidad. Allí apareció todo Dios. Y después de consultas telefónicas desde correos de los policías a quien fuese, dijeron que sí, y entonces me sellaron el justificante de correos. Entonces, inmediatamente llegó la prensa internacional a entrevistarnos. Yo tuve varias entrevistas con suecos y alemanes. Me acuerdo concretamente una entrevista que mantuve rodada para televisión de las imágenes de Baviera Televisión, algo de la televisión bávara.
Y entonces esto tuvo una repercusión internacional gigante, tan gigante que días después llega el mismo pajarraco apellidado, es que no sé seguro el apellido, creo que se llamaba de apellido Trigo, creo, no me acuerdo bien, vino a decirnos que por favor le diésemos una copia, que la quería estudiar Marcelino Camacho en la cárcel para hacer un escrito posterior dirigido a Franco. Joder, entonces resulta que de ser un ateo total y un tío perseguido por la Santa Inquisición carrillista, pasamos a ser las estrellas, las mayoretes del tema. Y entonces yo no tuve inconveniente en darle una copia, y efectivamente de esto salió el escrito aquel que recordaron los más viejos de los 300 intelectuales y obreros protestando contra la tortura, que también tuvo una repercusión internacional bárbara. Modestamente creo que en el Banco Central hicimos lo que tuvimos que hacer en ese momento al redactar este documento y mandárselo a Franco. Y nada más. Que cuando me detuvieron la Brigada Político-Social y me condujo a las dependencias de la Brigada Sexta, yo también te decía que la Brigada Sexta, en mis tiempos, cuando yo era jurado de empresa, llevaba metal, estudiantes y banca, porque los de banca éramos muy conflictivos. Entonces me condujeron allí y ya me habían llevado varias veces y me habían pegado. También te dije que no muy fuerte, porque vi para ablandarme a mí, vi que pegaban a otros mucho más fuertes que a mí. Y ese día concretamente que quieres que rememore, que quieres que hable de él, pues me metieron allí en la habitación de la Brigada Sexta, que era como un tranvía, era muy estrechita, era como un tranvía. Y al final pues había un solo balcón que daba al patio de coches. Esto no es políticamente correcto hablar de ello, pues porque ahora la gente no habla de ello, pero bueno. Yo lo pasé varias veces por la Dirección General de Seguridad, pues ese día creía que me iban a matar. ¿Por qué? Pues porque ya ellos conocían de que yo estaba metido en el comité de huelga, de aquella huelga tan enorme que hubo en toda la banca, que incluso hicimos una manifestación que cortamos Cibeles, con miles de empleados, protestando por el convenio colectivo y sobre todo pues mostrando una disconformidad total al sindicato oficial. Esto lo organizó la Interbancaria, que lo organizamos entre varios. Pues estando en la Dirección General de Seguridad ese día, el comisario, que era subcomisario, pues estaba bajo las órdenes directas de Yagüe, era el Conrado de Sodelgado, que fue el que le reventó la espalda en la explosión de la calle del Correo. Pues este individuo no se manchaba nunca las manos. Este es el que mandaba pegar al resto, pero él nunca pegaba. Era el que mandaba a la mesa. Según abrían la puerta, a la derecha estaba la mesa de él y él se sentaba ahí. Entonces a ti te colocaban en el centro una sillita de madera y tomaba nota otro policía que se ponía en una mesa pequeña a la izquierda, según entras a la izquierda de la habitación, en una máquina de escribir tomaba la declaración. Te digo que al fondo estaba el balcón que daba al patio de coches. Ese día estaban muy cabreados conmigo, y yo creí que ese día me iba a pasar muy mal, porque delante de mí le pegaron una paliza a un estudiante
eso dijeron que era estudiante, que le hicieron sangrar por la boca, por la nariz y por los oídos. Y se lo llevaron arrastrando por el pasillito hasta la entrada, hasta donde la entrada de la planta de la Brigada Político-Social. Se lo llevaban arrastrando por los hombros, se lo llevaban arrastrando. Me dio la impresión que dejaba reguero de sangre, pero bueno, a lo mejor puede ser ya imaginación mía. El caso es que eso me lo hicieron presenciar, la salida del estudiante así, para decirme, ahora vas tú, y meterme adentro y ver que dentro había pues más o menos una docena de policías. Pues habría 10 o 12 policías que estaban pues muy calientes, muy cabreados, y estaba Delso allí. Y Delso dice, siéntate aquí. Y me siento y dice, mira, empezó ya a hablar mal, porque claro, entre ellos se hablaba muy mal de los que llevaban detenidos, y no sé, dijo, mira este cabrón, este hijo puta, que nos quiere dar follones y tal. Bueno, pues entonces ahí me sentaron y empezó el interrogatorio. Me dieron unos cuantos guantazos con la mano abierta, porque yo sé que se empleaban a fondo con otros, y conmigo, como no sabían si era militante o no de izquierda, no tenía un despiste general enorme conmigo, nada más que a mí me llamaban entonces Dantón, la policía, el nombre que me calificaba era Dantón. Y estos pues no sabían con quién se la estaban jugando. Yo iba muy maqueado siempre, iba con mi corbatita, mi traje, porque decía, un momento que me he visto, acompáñenos, un momento que me he visto, y me ponía hasta un loden, un abrigo loden que tenía, y iba maqueado, me metía hasta una imitación de Cristo de Kempis en el bolsillo, siempre para despistar, siempre me metía cosas raras. Pues no sabían dónde estaba, o sea, no sabían quién se gastaban los cuartos, entonces no se querían escurrir conmigo, seguramente por eso y por otras cosas que ya contaré. No se emplearon fuerte conmigo, se emplearon a cachetes, tirones del pelo. Una vez que contó uno un chiste, mira este desgraciado que pasó no sé qué, no sé cuánto, y yo por seguir la gracia digo, no me van a matar aquí, pues traté de mostrar una sonrisa, pues me pegaron, aquí no te ríes cabrón, hijo puta, tal, bueno. Y entonces en una de esas, contéstanos, ¿quién ha organizado lo de la huelga en banca? Yo qué sé, señor Delso, yo qué sé. ¿Tú qué sabes? Pum, pim, pum. Y en una de esas, como no me sacaban nada, porque yo jamás conté nada, yo negaba siempre la mayor, porque si contestas un tanto así a la policía, yo sabía desde pequeño que siempre te iban a pegar más, porque siempre entenderían que dejaba algo oculto. Mientras que si negaba hasta la mayor, hasta la evidencia, o me mataban o me soltaban. Entonces, como no les contestaba lo que ellos querían, pues me cogieron, me oparon de la silla y, abriendo la ventana que daba al patio de coches, que era un balconcillo, me asomaron. Me cogieron por detrás y me echaron un poco para adelante. A ver si me daba miedo. Yo vi las capotas de los coches, que entonces eran grises. Vi las capotas de los coches y sé la altura del balconcillo porque estuve allí. Entonces, cuando se hizo las obras de la Casa de Correos, que entonces luego fue Gobernación, pues la gente tenía muy poca estatura. Y yo me acuerdo que me quedé en ese momento acojonado de que la barandilla me llegaba por debajo de la altura del cinturón. Digo, joder, no puede ser una barandilla tan baja. Bueno, pues el caso es que me echaron un poco el cuerpo para adelante, no me dejaron suspendido en el aire, pero me echaron y me dijeron que me iban a tirar. Y siguió el interrogatorio, después de haberme introducido a ver si ya me había acojonado. Y yo seguí en mis 13. Pues yo tenía pensado de que si decía un tanto así de mis compañeros, o de quién era, o qué lo que pretendía, entonces sí que no lo contaba. Así que seguí manifestando que no tenía ni puñetera idea de que yo me había visto involucrado en el tema, porque todos habían acordado eso en la asamblea del banco y que no tenían idea de cómo en otros bancos había surgido la misma idea.
Entonces ese día le siguieron allí atormentándome con preguntas y tal, y de repente, ya después de un buen rato allí de manotazos, me tiraban mucho del pelo, eso sí, me tiraban del pelo, pues oí un murmullo por detrás, diciendo, se oía un murmullo, no, se oía hablar, eran muchos policías y se oía hablar detrás de mí, claro, y estaban dando cara al que me interrogaba y al este no veía a los que estaban por detrás. Y entonces soltó una voz, un rugido, el Conrado Delso Delgado, el subcomisario de la Brigada Sexta, y dijo una palabra textual que no se me olvidará. Me tenéis hasta los cojones, aquí se está a lo que se está. Se está a lo que se está. Y dije, joder, aquí ¿qué está pasando? Y entonces, pues, señor Delso, que va a empezar, señor Delso, que va a empezar. Entonces oímos, iros a la mierda, ¿verdad? No pudo sujetarlos y al final se cabreó con los policías, con sus policías, y dijo, iros a tomar por culo, venga, dejadme, venga, iros a tomar por culo. Y entonces caí en que televisaban el campeonato de Urtain, que estaban televisándolo en la cafetería y que los policías se querían marchar a verlo. Entonces me quedé solo con un chico, jovencito policía, de la Brigada Sexta, que estaba en la máquina de escribir y que no se fue con ellos porque seguramente era el pelotilla. Y entonces Delso siguió, me hizo 4 preguntas más de rutina ya para despedir. ¿Qué ocurrió? Que yo siempre te he dicho, Paco, que a mí me salvó ese día, creía que me había salvado la vida Urtain. Y siempre estuve agradecido a Urtain porque yo creo que ese día me hubiesen machacado mucho. Pues mi padre había sido voluntario en la guerra civil. Era socialista, del Partido Socialista. Voluntario y toma las armas. Entonces, por sus conocimientos, lo agregan al Estado Mayor. Lo ponen en el Estado Mayor y se lo encargan de ser enlace de Estado Mayor. Pancho Villa, porque el mote que le pusieron Pancho Villa, porque llevaba un sombrero de la ancha, porque para andar en verano o con lluvia a caballo del frente, que Morata de Tajuña estaba, el Estado Mayor estaba en Morata, en el Ayuntamiento de Morata de Tajuña estaba situado, y otras veces en el Hospital de Sangre que lo pusieron en las aguas de Carabaña. Pues desde Morata de Tajuña hasta Madrid, hasta la calle Alcalá, hasta los sótanos de Hacienda donde estaba el Consejo de Defensa, pues iba mi padre. Pero cuando terminó la guerra, la entrega de Madrid le sentó fatal, porque él había sido siempre socialista y la entrega de Madrid no le pareció nada bien porque casi lo matan, porque es que le cogieron llevando documentos y la cartera, llegando a la calle Alcalá, donde está el Banco de Bilbao, en el cruce de las calles, pues le pararon 2 milicianos en todo el follón y le dijeron, ¿tú comunista o casadista? Y como los milicianos no llevaban ningún distintivo ni nada, mi padre, cuando le apuntaron con los Mauser, salió corriendo, entró en el Banco de Bilbao y se pasó la noche durmiendo debajo de los caballos. Que hay una película que hace poco tiempo de la Carmen Maura. La Comunidad. Mi abuelo era una persona, era un tío, un filósofo de la CNT. No necesitaba de la CNT ni de ninguna reivindicación porque él lo sentía, vivía bien porque era maestro de obras. Entonces se llamaba jefe, a lo que ahora es un jefe de obras, era maestro de obras. Maestro de obras fue Largo Caballero, maestro de obras fue su íntimo amigo Cipriano Mera, al que tuve la suerte de conocer, y como tal, pues era un individuo muy conocido en CNT, era mayorcito, se entregó totalmente,
decomisó para la CNT el edificio Omnia de Seguros, que es el edificio ese del reloj de la Plaza Colón, un edificio que hay, pues se lo decomisó para la CNT y montó una cárcel, o una checa, una cárcel del pueblo, la cárcel anarquista, la montó allí, mi abuelo montó ahí una cárcel anarquista, versada, enterada, un intelectual, a pesar de que era maestro de obras, pero era un intelectual porque su hermano era aparejador, Fermín era aparejador. Él era hijo de Fermín Iriarte, que fue general del ejército y oficial distinguido, de teniente coronel o coronel en la Tercera Guerra Carlista. Mi abuelo era un alavés cerrado, un vasco cerrado. Pues los hermanos Martos, que eran propietarios, fueron los que entraron en la checa, en la cárcel del pueblo, y bajo acusación de fascistas, pues entraron, pues eso, con todas las papeletas para que le diesen el paseo. Y mi abuelo, al ver que los propios obreros, alarmados de lo que le pasaba a sus jefes, habían ido a enterarse por la detención de sus patronos, pues se acercaron allí a Colón, y mi abuelo les manifestó que malos, aunque eran unos meapilas horribles, pero que malas personas no eran, y ordenó su puesta en libertad. Se celebró, y entonces los puso en libertad. Y estos que habían visto con la soga al cuello, pues habían visto pues muertos, pues eran de las personas agradecidas. Y cuando termina la guerra, mi abuelo no puede fugarse, pues, no pudo fugarse, se quedó aquí, en Madrid, pues termina la guerra y lo encarcelan, y a continuación le sentencian a 3 penas de muerte. Pero la familia, su mujer y la familia se movió y lograron que precisamente estos hermanos Martos avalasen la conducta de mi abuelo. Y extrañamente, vamos, no podían ponerlo en libertad porque he sido ya cachondeo padre, pero se la conmutaron por trabajos forzados. Cadena perpetua con trabajos forzados de por vida, y lo pusieron en la reconstrucción, como era maestro de obras, en la reconstrucción del pueblo de Brunete, en regiones devastadas. Contra el gobierno del 1 de mayo en Madrid. Y iba a haber una especie de coloquio entre diferentes fuerzas de izquierda, y tuvieron la atención de invitarme. Acudí a esa reunión, que se celebró en lo que fue la fábrica de la empresa quebrada Medias Vilma. Más o menos el solar fue ocupado, más o menos, no sé, 50 metros a la derecha o a la izquierda de lo que hoy son los juzgados de Plaza de Castilla. Pues estaba en Plaza de Castilla, me acuerdo de haber ido andando allí, ir en el grupo de los 3, iba Sagallifas, Arturius y yo, y entrábamos por grupitos así de 2 o 3 reducidos, íbamos entrando en un local, y allí es donde tuve la oportunidad de saludar diversas fuerzas que había allí, que intervinieron los más significados oradores de cada una de las fuerzas, llamándonos a movilización y a hacer cosas y actos de protesta el 1 de mayo. Entonces allí habló, concretamente conocí, que llegó el primer hombre que vi en mi vida llegar con peluca falsa de la clandestinidad, fue Cipriano Mera. Bueno, también allí pues conocí a otros que se fueron presentando, y entonces mira por dónde. Había unos cuantos señores con apariencia de señores, no de chavales, tal, porque había gente mayor.
Y cuando se presentaron por el gente como socialistas o tal, o el cuchicheo de unos con otros, pues mira, ese es del Partido Socialista y tal, pues me incliné por conocerlos un poco, porque realmente yo no conocía de carne a nadie de ellos, que se celebraban pues prácticamente eran semanales, pero como siempre fallaba gente, porque era gente mayor, era gente muy mayor, allí no había gente joven, si yo me parecía el nieto de todos ellos, pues se celebraban en el Café Metropolitano tomando un café, que nos juntábamos 6, 8 o 10, porque realmente voy a decirle el número, en Madrid, donde dicen que no había nadie, algunos dicen que no había ningún socialista, sí había socialistas de carné, pero era una docena, eran más o menos una docena. No se pasaba lista en las reuniones de la dehesa de la villa, que eran abiertas, porque se sabía quién estaba y quién no estaba, porque lo conocían ellos de toda la vida. Ahí había gente, en las reuniones charlas, las presidía Juan Egido Gómez, que era conocido de mi padre, que había sido teniente alcalde de Madrid en guerra, y había sido miembro de representación del Ayuntamiento del Consejo de Defensa de Madrid. Entonces yo ya estaba ya en mi charca, estaba ya en mi sitio, o creí estarlo, más bien creí estarlo. Y ya... Después de haber formado el grupo de simpatizantes socialistas, algunos ya de nosotros militantes, y sobre todo ya siendo afiliados y con carnet, que estaba haciéndolos yo, y que te puedo decir incluso, que luego lo puedo enseñar, que los carnés empezamos por ponerle uno delante, porque, o un 170, 171, 172, no me acuerdo bien, luego veremos los carnés y lo confirmaré. Los carnés, porque me daba vergüenza poner carnet número 1 y carnet número 2, pero los carnés que hicimos fueron ya oficiales y éramos ya militantes de carnet en la clandestinidad. Y éramos miembros del OGT de banca en la clandestinidad. ¿Problemas? Pues oye, los problemas surgen cuando ya desde fuera, desde Toulouse, desde la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español, desean conocernos y desean esta persona que tanto ha salido, que ha facilitado la condena de los sindicatos verticales en la OIT en Ginebra, porque en virtud de los trabajos que realizamos concretamente a la OIT en Ginebra. Es que claro, no quiero dar una noticia falsa porque creo que fue Ferreras el que lo llevó en persona a Ginebra. Entonces en Ginebra se produce la condena y el abandono del sindicato español, de la CNS, del sindicato fascista, abandona la reunión. Y entonces allí mismo se produce la apertura de una negociación con los sindicatos clandestinos, algunos de ellos dirigidos por nosotros, con mí concretamente la banca, por mí la banca. Entonces ya mi nombre pues suena, y entonces como suena mucho, yo sé que a mí me podía perjudicar, como es natural, frente a la policía, pero mi nombre ya suena y me reclaman, pues no sé, o me llaman, o yo qué sé, no sé cómo fue. No te acuerdas. No me acuerdo, sé cómo fue la entrevista. Total, que fui a Toulouse a conocer a Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE. Fue el día siguiente, llegamos a la plena, vamos, a mí Llopis, para mí fue como un padre, porque empezó a confesarse de cosas que inimaginables para mí, porque ya había oído cosas de Llopis horribles. Pero cuando le conocí en profundidad, vi que era una excelente persona. Y además una persona a su forma de ser, porque nosotros somos iguales, pero muy honrado porque le vi que llevaba una vida muy espartana total. No gastaba un duro porque no lo había. Y podía haberse vendido como otros se vendieron y haber hecho y vivir
rodeado de todos esos que decían de lo del yate Giralda, las joyas y no sé quién, no sé cuánto. Llevaba una vida horrible. Te digo yo que aquí en España la oposición vivía mejor que Rodolfo Llopis en el exilio, con todo lo que era Llopis. Porque Llopis no hay que reconocer que fue presidente del Consejo de Ministros, creo. O sea que era había sido, además de ministro, había sido una persona importante en la República en el exilio. Y de verlo de esa forma, en vez de desanimarme, me animó muchísimo porque vi que estaba tratando con una persona íntegra. Ver que yo también era un chico lleno de ideas y con muchas ganas y muy valiente, porque hay que reconocer que en aquella época yo era muy valiente, porque es que yo me la estaba jugando todos los días y a mí no me dolían prendas de ir a Francia, volver, ir tapado o como fuese. Entonces Llopis me propuso que me encargase de los servicios de trae y lleva, que no se atrevía nadie a llevar en su coche o en su maleta en el tren, llevar y traer cosas. Y yo, como era una persona muy lanzada, le dije que sí. Y entonces rollo de que lo llevase, y en la hora que se me ocurrió decir que sí, pues estaba vendido, por el albañil estaba vendido. Y entonces, yo al albañil no había dicho yo que llevaba cosas en el coche. Me desmontan los asientos, me desmontan el coche, pero ya, me tiran los asientos para abajo y aparecen, pues no aparecieron ni armas ni nada, aparecieron folletos. Los folletos, estos de gremios de la UGT y con justificantes de lo que se estaba haciendo y tal y cual. Bueno, pues entonces pasó interrogatorio. Y me dice, avisan al prefecto, se presenta el prefecto, me parece que se llama Saint-Gaudens el puesto ese. Llaman al prefecto de Saint-Étienne, que pertenecía a la jurisdicción de Pirineo, no sé qué, Saint-Étienne, y sube el de Saint-Étienne, que era ya un cargo, y después de estar allí no sé cuántas horas, 3 horas, 4 horas, aparece un elemento asqueroso que me dice de entrada que hacer política a España, que me van a mandar otra vez para España, que no puedo pasar a Francia. Entonces le reclamo mis derechos, le digo que la República Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, él dice que me los meto en el culo, que nada, que me empampirulan para España. Y entonces viene el problema. Si que ya se habían quedado los guardias mirando la matrícula del coche que estaba en el otro palito, estaba a 200 metros más para allá, diciendo ¿qué pasa ahí? ¿Estarán tomando café? ¿Qué coño pasa ese coche? Si me llegan a pasaportar otra vez para España, estoy seguro que nos cogen a los dos, al albañil cantor, que era cantor, porque es que estaba dispuesto a cantar todo, y el albañil don Benito, que es que me puso de los nervios. Y me empampirulan para Madrid, me embarcan para Madrid y entonces sí que ingreso en la trena, porque ya hay pruebas suficientes para mis actividades, cosas que hasta entonces ni nunca las habían tenido. Entonces saco la carta del alcalde de la Marie de Montauban, el ayuntamiento de Montauban, Enrique Abell, y le digo que quiero hablar con Enrique Abell. Yo había aprovechado para ese viaje el puente de la Purísima, era 8, 9, 10 y 11 de diciembre. Entonces resulta que yo no pensé que también lo celebraban allí, por lo visto. Total, que llaman por teléfono y el ayuntamiento tararí tarará, que no hay nadie. Entonces yo protesto, que quiero hablar con el alcalde, y me meten entonces en los calabozos. Nos meten al albañil de don Benito y a mí en un calabozo de la frontera en diciembre en el Pirineo, y luego por la mañana al día siguiente sobre las 11 o las 12 dan con que llaman, que le habían dejado aviso el Enrique Abell, respondiendo por nosotros, respondiendo por mí, que tenía yo la carta, y respondiendo de boca a boca y tiro, porque me tocaba por el otro, por el niño cantor. Entonces resulta que nos ponen en libertad, pero con trampa. Pero como yo me he dedicado toda mi vida, me ha gustado siempre el sistema de seguridad,
y el tema militar, me huelo que aquí falla algo, aquí hay algo que huele mal. Entonces, bajando el puerto de Francia, camino de Saint-Étienne para tirar a Po, se me ocurre parar. Y paro, y dice, ¿qué vas a hacer? Yo digo, pues suprimir todo esto, porque me huelo que esta gente no se ha quedado satisfecha. Y hay algo aquí que no funciona. Así que ahora mismo vamos a quemar todo esto. Y el tío entonces, que quería que hubiese desaparecido todo, se opone y dice que no tengo por qué quemarlo. Y yo me cago en la hostia. Si decías allí que en la hora que he cogido de todo eso, y ahora me dices que no tengo por qué quemarlo, mira, esto se quema. Y que den por culo, esto es cosa mía y esto se quema. Y como yo era el dueño del coche, y era el dueño del material, y era el dueño de todo, pues allí mismo con un mechero, allí en el borde de la carretera, que no pasaba ni Dios, cogí y lo quemé. Bueno, pues llegando a Saint-Étienne, bajando unas revueltas, ¡plas! Motoristas y coche. Abajo del coche. Y otra vez empiezan y me desmontan el coche de arriba abajo. Y no encuentran nada. Y entonces se quedan pasmados. Y venga a rebuscar. Y venga a abrir todo. Abrieron todo. Dejaron el coche de puta pena. Pero no encontraron nada. Y al no encontrar nada, pues los tíos, pues no. Llamaron por el telefonillo que hizo que llevaban una radio en el coche y se marcharon. Y me dejaron. Tiraron la carretera, los asientos por un lado, los tapacubos por otro. Todo el coche desmontado allí, menos el motor que no lo tocaron. Todo el coche y lo tuve que remontar allí. Y el tío, joder, ¿y cómo te has dado cuenta de esto? Y yo, porque es que hay cosas que no me funcionan bien. Ese tío no se ha quedado a gusto y lo que quería es que entrase en otra jurisdicción o lo que sea para hacer de las suyas. Bueno, pues ese... Y voy a leer todos sus datos. Juan Losada, escritor. Reyes Católicos 18, teléfono tal, El Escorial. Bueno, pues este señor viene al banco, yo le conocía de vista, y me dice, pescador, sí, soy Juan Losada, tal, no sé si en ese momento o posteriormente me dio la tarjeta. Soy Losada, no me recuerdas, tal, bueno, pues mira, tengo, a ver qué te parece, tengo noticias de que tú te has puesto al habla con la embajada norteamericana. Y digo, coño, no me jodas, ¿quién te ha dicho eso? Dice, sí, a mí me han hablado de que tú estás en el fichero de la embajada norteamericana. Y entonces dije, anda, sí es verdad. Cuando llegué a la jurada de empresa me encontré con que el boletín de la embajada norteamericana llegaba a semanalmente un boletín, pues así más o menos, y este es el poder notarial de Don Otero Perroyo. Bueno, pues esto llegaba un boletín, embajada norteamericana, el águila, un intestate, y venía, y venían muchas noticias. Y a mí me entusiasmaba una noticia, que era el Apolo. Y entonces cuando flojeó la cosa o no llegó, pues llamé o escribí, no me acuerdo, yo a lo mejor escribí diciendo, embajada norteamericana, departamento de prensa, necesito que me sigan mandando el boletín. Pues ese era el contacto que dijo el Losada, le recogí, nos fuimos ahí con este Juan Losada, nos fuimos, y se aparca aquí, bueno, el Colonial Viso, Plaza María Guerrero, y antes de llegar a la plaza, que es un fondo de saco que no tiene salida, antes de llegar dice, para aquí. Paro y dice, bueno, pues deja el coche aquí. Bueno, este hombre se sabía todos los rollos. Me dejó allí el coche en la acera, no dentro del chalet, porque tenía garaje, ahora te lo cuento. Y entonces llamamos a un portón que había allí, pues como de garaje, entrada de coche. Y aparecen dos tíos con el pelo, dos marines, con el pelo a cepillo, que nos cachean de arriba abajo. Y ya
este Losada dice tal, me enseña el carnet, yo no sé, yo no me acuerdo si voy a enseñar el carnet o no enseñar el carnet, pero él lo sabía porque me cogió y entramos. Y entramos por la rampa del garaje, o sea, por la parte así, de interior del garaje, y allí cogimos un ascensorito que era una cabinita, pues como esto, una cabinita de 2 personas, y yo, joder, ¿dónde nos subir? Y en la primera, bueno, primera planta, se abre la puerta y había una mesa camilla más pequeña que esta, una mesa redonda, como una mesa camilla, no tenía ni brasero ni nada de eso, porque era una mesa redonda, y estaba llena de pinchos, pero pinchos baratos, pinchos canapés y pinchos de tortilla de patatas con su palillito y todo eso. Y entonces se levanta un tío pues nada, de un tiarrón ni nada, tiarroneros que nos habían registrado. Un tío no tenía ni media hostia, un tío normalito, ya pues de unos 60 años, y señor Sánchez Pescador, sí, bueno, Juan, vale, podéis sentaros. Y yo reparo así y veo que hay una fila de sillas y otras 2 o 3 sillas detrás, que había pues unas 6 personas. Y yo, coño, pero si tenemos audiencia. Había una serie de personas allí con sus blogs, allí, tal. Dice, bueno, le voy a presentar, no tiene inconveniente, son periodistas extranjeros. Y yo, pues, no hay inconveniente ninguno. Bueno, pues entonces dice, bueno, pues le voy a presentar fulano, tal, bueno, unos nombres tal, y fulano de tal, periodista tal, de no sé dónde, y de Holanda, fulano de tal, de Holanda, y entonces yo, en esa época no conocía las caras. Si él lo niega, tiene todo el derecho a negarlo, porque a lo mejor es un falso testimonio que estoy dando en contra de él, y esto no es agradable para nadie. Pero si no es él, era el hermano gemelo de Sánchez Dragó. Así te lo digo. Si no es él, era su hermano gemelo. Una persona muy parecida, porque luego ya viendo tele y viendo esa cosa, digo, coño, el periodista, uno de los periodistas extranjeros que había allí, Bueno, pues allí estaban. Y empiezo a darme la charla el individuo este. Porque, joder, yo creí que iba a hablar yo. Pero empieza a dar la charla de Estados Unidos, de no sé qué, de la democracia, la polla en vinagre. Y empieza ya a charlar de temas, sonsacándome de qué aspiraciones tenía y todo esto. Y habla de tema económico. Y estaba hablando con una persona que en compañía de jurado de empresa, que éramos cuatro, yo había rechazado los 40 kilos que me ofrecía la empresa por irme del banco. Para que ver más o menos cómo andan los precios, en esa misma época, ese mismo año, un piso valía 280.000 pesetas. Y me va a hablar a mí de dinero. Es un individuo cuando me tomó el número, cambió y cada vez me estaba más asqueándome. Porque todo era dinero. Ofreciéndome, pues no sé, yo no sé lo que ofrecía, porque a lo mejor no ofrecía nada. Pero sondeándome a ver si por ahí había cuña. Y entonces ya llegó un momento ya que me harté. Y metí la gamba, porque tenía que haber seguido como seguí con algunos individuos de la masonería, de la francmasonería española, y con gente del Opus que seguí, para averiguar quién era quién. Y ahí metí la gamba, pero es que me tocaban la fibra sensible, y yo esta me recordaba mis antepasados en Cuba y tal, y joder, ya llegó un momento ya que dije no. Bueno, después fui a ver a este hombre y esta casa no existe y este señor no le conoce ni su puta madre. Juan Losada, escritor. Bueno, sí, lo querían colocar de Delfín en el Sol, ¿no? Mira, yo ya no sé, porque claro, con el tiempo pues llega uno por decir, bueno, es que tú también te creas el ombligo del mundo y eres una puta mierda. Entonces quizás era una puta mierda y también me lo tengo muy creído. Entonces, claro, lo que ellos buscaban era una persona para introducir, y como sabían que estaba, por este individuo sabían que llevaba el control con Llopis, sabían que tenía, porque era una persona, bla, 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 bla. Y ya me encendí.
Y ya no sé qué dije por lo que hacían. Yo cuando me cabreo es que me cabreo. Y yo no sé si metí la gamba, por supuesto. Tenía que haber dicho que sí, por lo castellano, sí. Y haber sonsacado. Pero ahí metí la gamba porque me estaban escociendo los huevos del dinero asqueroso yanqui que veía por debajo de la mesa. O que me lo estoy imaginando, cuidado, que a lo mejor es mentira. A lo mejor estaban dispuestos a ofrecer y luego no dan ni un duro, porque tontos no son, ¿eh? Los yanquis nunca han sido. Era un segle XIX, el seu nom Joan Serra. Porque viajaba mucho, porque tenía la confianza de Rodolfo Llopis, porque Rodolfo Llopis se portó siempre muy bien conmigo. Siempre, muy bien. Yo también me porté muy lealmente con él hasta que él me tomó el número cambio. Porque él creyó que la había abandonado y yo no la abandoné nunca. Lo que sucede es que las circunstancias de encontrarme con que había metido a 1.500 o 2.000 trabajadores en una cooperativa y encontrarme con que los ahorros, que esa gente se había fiado de mí, encontrarme los que si yo dejaba todo eso y me dedicaba a la política y abandonaba la cooperativa, las cooperativas, dejaba a esa gente estafada. Y entonces no tuve más remedio que hacerme cargo, porque hice unos cambalaches, metí en la cooperativa, metí a uno de los socios tal para seguir las obras, uno de los socios que era honrado, no el otro sinvergüenza, y seguí las obras. Y entregamos la primera fase, las llaves, y me volví al banco. Pero en ese interín de estar en la cooperativa, pues me ofrecieron unas cosas acojonantes. Ya te digo, vinieron a ofrecerme. El otro no era Martínez de Velasco, era Pedro Martínez, que vino con Isaac Pérez y con otro que no sé si era Paje o quién era, me vino al despacho de la cooperativa a informarme de que Rodolfo Llopis había pensado en dejar la Secretaría General y que cómo veía yo ese asunto. Claro, vuelto loco. Es que claro, uno lo piensa y dice, es que aquí en política nadie te descubre las cartas. Y dice, no, es que te ofrecieron la Secretaría General. Pues no lo sé, pero yo creo que sí. Yo creo que cuando me buscaron, igual que cuando me propusieron para ir a la Dirección General de Seguridad, yo creo que sí. Pero lo mejor es que soy un gilipollas, y es que me creo todo. Pero que vinieron a mí con esas ansias, te digo que sí, le dije, compañeros, no puedo. Tengo aquí una gravísima responsabilidad. Hay 2.000 familias, más de 1.500, que han confiado sus ahorros en esto. Esto es un invento mío, porque fue una discusión con Escame, que Escame no quiso dar unos terrenos, tal, una discusión. Le dije, pues lo vamos a hacer nosotros, se echó a reír y ahora lo hacemos. Y lo hicimos. Porque era la ciudad deportiva que nos debía el banco, que los terrenos de la ciudad deportiva se los quedó para hacer en Pinar del Rey la central contable. Y eso estaba otorgado. Que además tuve conflicto colectivo con el banco, porque esos terrenos en el jurado de empresa nos lo había dado a nosotros para hacer la ciudad deportiva, para empleados del Banco Central. Y cuando Escame dijo que eso no, que esos terrenos ya eran, que no, y que de lo dicho no había nada, llevé al banco a los tribunales. Y perdí. Y Escame, en su despacho, entonces tenía con Escame tenían bastante acceso, porque estaba siempre... Bueno, pues Escame me dijo, se echó a reír y dijo, pescador, se ha quedado usted sin ciudad deportiva, sin su ciudad deportiva. Y entonces, es mis cabreos. Una especie de Hernán Cortés, cuando se cabrea y arma la de Dios, pues igual. Don Alfonso, nosotros tenemos nuestra ciudad deportiva y usted no podrá entrar allá ni a bañarse ni a hacer tenis. Y se echa arriba, bueno, vamos a dejarlo, venga, no se ponga usted así, pescador y tal. Don Alfonso, no. Entonces reunía los enlaces y empezamos a hacer una cooperativa deportiva para hacer el local deportivo. Y un empleado que estaba allí muy viva dice, Paco, vamos a hacer, ¿por qué no das unos terrenitos y hacemos una, como le están haciendo en Colmenar, para hacernos una vivienda unifamiliar, un chalecito, tal, sin pretensiones y tal y tal? Y entonces sí, yo creo que se ha apuntado a todo el mundo. Y entonces efectivamente cogí a Martínez Feducci, socialista, sin cobrar un duro, que había sido arquitecto del Madrid de la República, procurado para mí por el José Gido Gómez
presidente del partido con el que partía en la cafetería del Metropolitano, me lo buscó. Y entonces hicimos la cooperativa residencial con centro polideportivo Corepo, en terrenos, y buscamos terrenos, y los únicos que encontramos accesibles fue el suyo. Pues hicimos, pues inicialmente iban 2.000, pero luego nos recortaron el plan y se quedaron en 1.500. Está la carretera Burgos a la altura En el kilómetro 44, en Pedrezuela, tirando a la izquierda, y una carretera, un puente y la Biblia en pasta, 40 kilómetros de calles y una maravillosa urbanización, maravillosa, planificada. El 18 de julio, en el patio de un convento, el pueblo madrileño fundó el 5º regimiento. Anda, jaleo, jaleo, ya se acabó el alboroto y vamos al tiroteo, y vamos al tiroteo. Porque mandamos un delegado hartos de la COAS, porque rompimos, porque había gente de la LCR metida ahí y que quería ser eso una extensión de la LCR, que era Ildefonso Gómez, que era el camarada Raúl. Pues tuvimos un enfrentamiento que no llegamos a pegarnos de tiros de milagro, porque estábamos dispuestos a liarnos a tiros. Entonces ya por esa época yo ya estaba muy radical, yo estaba muy radical, y en esa época sí tenía acceso a ferretería. Entonces el tema está que ya harto de estar así, pues lo pensamos, y el grupo nuestro, que éramos un grupo de unos 10 a 15, una docena, pues pensamos en no crear nuevos partidos ni nuevas cosas, sino, mira, y además yo lo planteé. Y ya estoy harto de darme contra la pared. Y aquí nada más que hay una solución. Hay que ir a la Unión Soviética, a hablar con el PQS, a hablar de lo que pensamos y todo esto, y que nos destine. Que es la única forma de hacer algo por el socialismo real y dejarnos de gaitas. Porque si no, aquí estamos como gilipollas, usados por la CIA, a través de la IBM, a través de Ildefonso y a través de la hostia bendita. Y luego los otros que están chupando de otros y te están explotando para la francmasonería y para traerte el rey y traerte todo lo que quiere el Willy Brandt y la CIA. Y el otro es más allá. Y mira, este chico se casaba. Y yo me llevaba también bien con la novia y dijo que se iba a dar una vuelta por el este. Digo, pues ya está. Te acercas y cuando llegas a Moscú intenta hablar con el PQS, y si te hacen preguntas contéstale a todo con la verdad. Entonces efectivamente él regresó del viaje de novios y me dijo: Paco, he hablado con unos señores del PQS en Moscú y me han dicho que tenemos que meternos en el partido con Enrique Lister. Y dicho y hecho, fuimos tres fuimos al despacho de Lister a embajadores, entramos allí, le contamos la historia, Enrique Lister quedó sorprendido, pero dijo, bueno, pues en el momento, pues nada, pues oye, pues entraréis en las células nuestras, repartidos. Lister estaba en contacto con Stalin, porque es que era así. Lister le caía muy bien a Stalin. Bueno, a Stalin le caían bien generalmente esta gente valiente, porque Stalin era un hombre muy valiente. Bueno, ten en cuenta que fue un guerrillero acojonante, fue guerrillero pirata y la madre que lo parió.
y se jugaba la vida cada 2 por 3. Entonces toda esta gente les caía muy bien a Stalin. Y entonces me acuerdo de que una de las veces, hablando de la pasionaria, no sé si el problema que tuve yo en Bulgaria con el tema de lo de la pasionaria y tal, pues me dijo, dice, calla, Paco, si tú qué sabes, mira, Stalin, que se negó a canjear a su hijo al ejército alemán, le llegaron los sollozos de la pasionaria porque estaba el camarada Antón detenido por la Gestapo en París y lo habían conducido preso en París la Gestapo. Y entonces y dijo Stalin, mira, si Julieta quiere a su Romeo, le vamos a tener que traer a su Romeo. Y accedió al canje. Y esa fue la frase que dijo Stalin precisamente porque me la contó Lister en versión directa. Si Julieta quiere a su Romeo, traigámosles a su Romeo. ¿Por quién lo canjearon? ¿Por un oficial? Sí, lo canjearon por un general, me parece. Y Paquito y Paco. Joder, Enrique. Lo que yo no sé, cómo en las memorias que he leído del diario Pueblo, de Emilio Romero Dichoso, que le publicaron al Campesino, el Campesino arremete con todo el mundo y no deja títere con cabeza en ninguno del Partido Comunista. Pero contigo apenas se mete, ¿no? Contigo nada, te respeta. Dice, mira, es que yo a Valentín le he salvado 2 veces la vida. No, 3 veces la vida. 3 veces le he salvado la vida. Una vez en el frente de Teruel, que teníamos que haberlo fusilado, que era un caso de deserción manifiesto y dijimos que se había puesto enfermo, pero que tenía la mierda pegada al culo, que no quiere salir de la tienda de campaña. Y luego las 2 veces que fue detenido en la Unión Soviética. Y entonces empezó a contarme cosas del campesino. Y bueno, yo he oído del campesino que se fugó. Y bueno, el campesino, Modesto, Valentín y yo fuimos destinados por Stalin a la Academia Frunze Militar Soviética para convalidar estudios y salir de generales de brigada. Porque claro, hay que convalidar estudios, aprender ruso, y aunque yo ya sabía ruso y tal, pero aprender tácticas y cosas, aunque veníamos baqueteados de la guerra civil, pero teníamos que salir allí con la estrella. Y claro, la estrella no la iba a dar Stalin por encima de los suyos, ahí va la estrella. Nos mandó a Frunze. Y en Frunze estamos Valentín, Modesto y yo. Y Valentín, en vez de estudiar, que nosotros estábamos estudiando como cabrones, Valentín lo que se dedicaba a lo que hacía toda su puta vida, follar como un loco. Hasta el punto de que se encamó con la hija de uno de los capitanes de caballería que daba clases allí, que se llamaba Tereskov. Y ella se llamaba como Tereskova. De ahí que presuma de que Valentina Tereskova, la astronauta, es hija suya. Pero eso es falso, me decía Lister, pero eso es falso totalmente. Es una invención del idiota del Valentín. Pero lo que es cierto es que Valentín se iba, y que en vez de estudiar se dedica a follar como un loco, que es lo que hizo toda su puta vida. Se fumaba las clases. Y entonces no tuvieron más remedio que a nosotros nos dieron el grado. Nosotros salimos con la estrella y a Valentín pues lo echaron, lo expulsaron, fue expulsado de la academia. Y entonces Valentín no se le ocurre otra cosa, pues como todos los españoles somos muy pícaros, pues el tío se agencia una camionetilla y en nombre del partido, de la cooperativa no sé qué, va por los pueblos requisando toda la chatarra que podía. Tornillos, araos, piezas metálicas, y luego los vendía. Entonces resulta que lo pillaron y entonces, claro, condena a muerte, en aquellos años de guerra mundial.
Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Un tío que hace contrabando dentro de la Unión Soviética y encima no es ni soviético, por pena de muerte. Lister, que se entera lo que ha pasado, pues acude a Stalin y le salva el culo, porque Stalin entonces le conmuta la pena de muerte por trabajos en Siberia y lo mandan a Siberia y se escapa de Siberia y andando de Siberia aparece en el paso de Khyber, en la frontera de Afganistán con Pakistán. Aparece un tío a pie que lo detienen las tropas británicas y descubren que después de sus harapos y eso, descubren que es Valentín González. Y entonces, como eran aliados los soviéticos y los ingleses, se lo remiten otra vez a Stalin, lo mandan para Rusia. Y entonces, en Rusia, le forman otro consejo de guerra, otra pena de muerte al ejecutarlo. Y entonces, otra vez va Lister y apela a Stalin en los servicios que iba a prestar este hombre, todo no sé qué. Y Stalin, medio en risa, porque debía ser cojonudo la historia, pues otra vez lo mandan a Siberia. Y se vuelve a escapar. Y eso ya es en los años 40. Final de los 40 se vuelve a escapar y andando, aparece en París. Y Valentín González reside en París en un cuchitril de vagabundo hasta que lo pilla uno de la CIA por banda de las historias que contaba y todo eso, y empieza a escribir artículos en contra del comunismo y poniendo a parir a todo el mundo, menos a Enrique. Perfectamente a Ernesto, a Che, porque Fidel no se movió mucho, pero Ernesto sí. Ernesto estuvo en muchas conferencias, muchas cosas y salió fuera muchas veces, y Enrique conocía mucho a Ernesto. Pero tenía sus diferencias con él, ¿no? Bueno, Enrique era un comunista marxista-leninista de mucho cuidado. Y claro, él se lleva muy bien con Raúl. Entonces era segundo de a bordo. Y con Fidel, pues sí, pero vamos, que nuestro partido en Cuba, porque nosotros teníamos delegados en Cuba, un tal Andrade, Andrade era el máximo dirigente nuestro en Cuba, pues con lo que mejor nos llevamos siempre había sido con Raúl. Lo que hizo Enrique, igual que también se dice que fue Bayo, el comandante Bayo, bueno, pues lo que hizo Enrique fue, con sus conocimientos, facilitarle el tren logístico a Fidel Castro en la revolución. Todo el tren logístico, toda la parte de abastecimiento, de organización de Estado Mayor. Porque el Estado Mayor es eso. El Estado Mayor es no solamente planificar batallas, sino cómo alimentar a la gente, cómo llegan los camiones con los suministros, tanto de armas como de pan y de todo, y que el ejército avance y que el ejército se mantenga. Y esa labor la realizó Enrique Lister. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el... Sí, no, eso es cierto, que se me había olvidado. Sí, se lo había olvidado. Habían tenido unas conversaciones, pero unas conversaciones de Estado Mayor, de defensa del frente. Habían tenido unas conversaciones, no sé si era el Consejo de Defensa Nacional o Defensa de Madrid, o como digo que sé que se llamaba eso, porque ha tenido varios nombres. Ese órgano, pues allí se sinceró Durruti. Según me contaba Enrique Lister, se sinceró Durruti y le encontró muy permeable a la disciplina. Porque te hablaba así, es que Enrique Lister era un tío, vamos. Esa frase, se encontró muy permeable a la disciplina. Dijo que eso no se podía consentir, que el coño era eso de que se viniese la gente del frente a tomar café a Madrid y a dormir a Madrid, y que habían asambleas allí, mientras estaban pegando tiros todos días, estaban ellos de asamblea,
Yo digo, no me digas más porque yo sé de cosas de ACNT, que es así. Y dice, pues, lo encontré muy permeable a la disciplina. Y claro, ¿qué se va a hacer? Pues es que yo estuve en la guerra. Yo soy anarquista. Y era guardaespaldas de Durruti. Hostias, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? Sí, sí, yo he sido guardaespaldas de Durruti. Yo era el guardaespaldas y chofer de Durruti. Y cuando vinimos de Barcelona, que yo estaba en Barcelona con él, cuando vinimos de Barcelona a Madrid, que vinimos a echar una mano aquí al frente, pues el día de la muerte de Durruti me apartaron, nunca sabré por qué, del servicio. Cuando yo tenía plena confianza de Buenaventura, tenía plena confianza de él y yo plena confianza en él, que era un compañero acojonante y que, vamos, me dice que tengo que morir por él y muero por él. Y ese día le ponen otro chofer y sale con otro chofer. ¿Y qué me dices? Dice, sí. ¿Ya que lo mataron? Al Durruti, te hayan contado lo que te hayan contado, lo ejecutaron los nuestros. Digo, no me digas esas cosas. Pero bueno, tendrás pruebas. Pruebas de que fue con balas de 9 milímetros, no fueron balas de fusil Mauser ni nada de eso, fueron balas de 9 milímetros que las escupe el naranjero, que escupe el Schmeisser español, que es la guardia personal que llevaba, que yo llevaba también un naranjero, un Schmeisser. Pero Lister también le conoció. No milito en ninguno porque he salido muy escarmentado de todo. En el aspecto, dice, no, es que andan muy quemados. No, yo a mí me han quemado las circunstancias. A mí me ha quemado la democracia. Jamás hubiese pensado que la democracia me iba a quemar. ¿Cuál? Porque a mí me podría haber quemado el fascismo, la dictadura, el no sé qué. Pero la democracia, el voto libre de la gente que se haya pasado al enemigo o al... sí, al enemigo. Una postura al bla bla, al pijo, al hay que dialogar con las empresas, hay que sujetar esto porque si no nos dan un golpe los militares, ay, no se puede hacer esto, nada. Oye, pues si no se puede hacer nada, entonces ¿qué cojones hemos hecho toda la puta vida dejándonos las pestañas? Y yo, que he aprendido todo a base de hostias, que yo no he ido a ninguna escuela política, que a lo mejor la gente diría, no, si es que este tío, bueno, si lo conocemos, si este ha estado, bueno, este venía comandado de Moscú, o yo qué sé, o de París, o... No, yo he aprendido todo. Pues yo siempre le he dicho que soy profeta porque yo siempre no me equivoco, no me equivoco. Todas las cosas surgen y salen como me decían a mí, esto se cae, Paco, esto se cae, y estamos en los años 60, final 60, y digo, no, todavía le queda. Pues ahora, la situación real de ahora, la veo de que es una provocación. Es una provocación. Entonces, como no hay nada armado, porque claro, es que hay que saber leninismo. Y hay que saber que tiene que haber un partido detrás, hay que saber que tiene que haber una organización. Porque no basta que la gente quiera la revolución, que hay ya gente que la quiere. No basta que la gente esté jodida, que sabemos que están jodidos. Es que tiene que haber un partido.